Hola chicos, esta noche comenzamos con un curioso paseo por los oscuros callejones del mito medieval. Así que antes de que te pongas cómodo, dale me gusta al video y suscríbete, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás sintonizando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para lograr ese suave zumbido de fondo. Y empecemos juntos con calma el viaje de esta noche. Si tu única exposición a los vikingos implica a hombres rubios imponentes que destrozan cosas con hachas mientras gritan como si se hubieran golpeado el dedo del pie en el mismísimo Valhalla, felicitaciones. Ya conociste a los berserkers. Estos tipos fueron los primeros en dejar de lado la ira en el mundo medieval. Guerreros que, según las sagas nórdicas, entraban en un estado de furia similar al Trancel durante la batalla, inmunes al dolor, al miedo y al concepto de sutileza. Durante siglos, los historiadores asumieron que los berserkers eran simplemente un adorno poético. Después de todo, los textos antiguos tienden a exagerar. Dragones, claro, espadas mágicas, obviamente, hombres transformándose en hombres oso en medio de la pelea. Probablemente metafórico, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Recientes investigaciones y excavaciones arqueológicas han comenzado a conectar algunos puntos desconocidos. Primero, hablemos de moda. Varias tumbas vikingas revelan pieles de animales, especialmente de oso y lobo, enterradas junto a guerreros. ¿Coincidencia? Tal vez. O quizás les gustaba el cosplay antes de que fuera genial. Pero luego las cosas se pusieron más raras. Entran los hongos. Específicamente Amanita muscaria, el hongo con manchas rojas y blancas que has visto en los cuentos de hadas y en Mario Kart. Este hongo no es solo una estética de Pinterest. Es psicoactivo. Y sí, crece en algunas partes de Escandinavia. Consumirlo no solo te hace ver colores. Puede inducir euforia, disociación, sudoración, temblores y la repentina necesidad de pelear con la cabra del vecino. Combine eso con cánticos rítmicos, ayuno y rituales previos a la batalla, y básicamente tendrá un tornado humano mejorado químicamente empuñando un hacha de batalla. Imagínate aparecer para asaltar un monasterio y ser recibido por un hombre sin camisa y echando espuma por la boca. Los relatos contemporáneos de los enemigos de los vikingos describen a hombres locos, inmunes a las heridas y absolutamente intrépidos. Algunos eruditos incluso sugieren que mordían los escudos, no para defenderse, sino para controlar sus convulsiones. Ya sabes, cosas normales del sábado por la noche. El término berserker todavía sigue vivo en nuestro vocabulario, pero en aquel entonces era una ventaja táctica aterradora. Imagínate intentando formar un muro de escudos disciplinado mientras un nórdico alucinógeno con piel de oso corre hacia ti como si estuviera en un video musical de heavy metal. La estrategia se enfrenta al caos. Ah, sí. 1518, el año en que cientos de personas en Estrasburgo, Francia, decidieron luchar contra la desesperación, el hambre y la enfermedad. La única manera que sabían era bailando. No metafóricamente, no románticamente, literalmente bailando hasta que sus pies sangraron. Sus corazones se rindieron y las autoridades locales consideraron si prohibir la música podría ser más saludable que prohibir a las brujas. Al principio empezó de a poco. Una mujer, Frafa, salió a la calle y comenzó a bailar. Sin música, sin público, solo puro ritmo medieval. Un par de horas después, uno esperaría que alguien le tirara una barra de pan y le sugiriera una siesta. En cambio, la gente observaba. Luego se unieron. Porque aparentemente en 1518, ver a alguien bailar hasta el delirio significaba, oye, parece divertido. Me apunto. En cuestión de días, decenas de personas bailaban, luego cientos, y no en un festival en medio de la calle, bajo el sofocante calor del verano, sin comida, agua ni ningún sentido de autoconservación. Habría sido una gran tendencia en TikTok si no fuera por las enormes víctimas. Lo que resulta desconcertante es la respuesta de los líderes de la ciudad. En lugar de, por ejemplo, poner en cuarentena a los bailarines o traer médicos, optaron por hacerlo.
Literalmente, contrataron músicos, construyeron un escenario y animaron a los bailarines a sacarlo de su cabeza. Así es. Su cura para la danza compulsiva de la muerte fue aumentar la base medieval. Como puedes imaginar, eso no funcionó. Los historiadores estuvieron divididos durante mucho tiempo sobre si esto era real o simplemente otra parábola piadosa de una época en la que las sanguijuelas eran consideradas medicina y la astrología determinaba las opciones profesionales. Pero numerosos registros, relatos de la ciudad, registros de iglesias, cartas personales, todos confirman la misma aterradora nota a pie de página. La gente bailó involuntariamente y algunos no sobrevivieron. Entonces, ¿qué lo causó? Las principales teorías son, una de ellas, el envenenamiento por urgot, un moho alucinógeno que crece en el centeno y puede causar convulsiones, visiones y decisiones de vida extremadamente malas. O 2, enfermedad psicógena masiva. Básicamente, una locura colectiva provocada por el estrés, el miedo y la falta de aficiones. Fuera lo que fuese, convirtió una ciudad en una discoteca lúgubre durante un mes seguido. Y si hay una moraleja aquí, es esta. La Europa medieval no siempre quemaba brujas. A veces les organizaba una fiesta de baile. Si hay algo en lo que sobresalió la época medieval fue en convertir el optimismo en tragedia con una eficacia asombrosa. Un claro ejemplo de ello es la Cruzada Infantil de 1212. Una campaña que parece una secuela de Disney, pero que se desarrolla más como una sátira oscura del juicio humano. La leyenda dice algo así: un joven pastor de Francia, llamémosle Stephen porque ese era literalmente su nombre, afirmó haber recibido un mensaje divino de Jesús. No se trata de un mensaje cualquiera, sino de uno que le ordenaba conducir a un ejército pacífico de niños a Tierra Santa, no con espadas, sino con inocencia, que, como se ve, no es un arma útil contra soldados entrenados y tormentas marinas. Miles de niños se unieron, porque ¿por qué no seguir a un pastor adolescente que dijo que Dios le dijo que caminara descalzo por Europa? Los padres lloraron. La gente del pueblo aplaudió. Los obispos parpadearon lentamente y se fueron a través de montañas, ríos abajo, a través de pueblos, cantando himnos, muriendo de hambre ligeramente y siendo arrestados ocasionalmente. Fue una excursión escolar medieval sin acompañantes y con muchas más alucinaciones divinas. Durante mucho tiempo se creyó que el mito era simplemente un mito. Algo exagerado en los escritos monásticos para enseñar una lección moral. No envíes a tus hijos a Jerusalén sin la supervisión de un adulto. Pero con el tiempo, los historiadores comenzaron a descubrir un rastro de documentos. Registros eclesiásticos, decretos reales, archivos de la ciudad. Todo sugiere que sí, algo sucedió y que involucraba a muchos pies muy jóvenes y muy idealistas. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, dependiendo de la versión que leas, el resultado varía desde trágico hasta, oh, Dios, ¿por qué? Algunos fueron rechazados en los Alpes. Algunos probablemente murieron durante la marcha. Otros fueron engañados por comerciantes sin escrúpulos, cargados en barcos y vendidos como esclavos en el norte de África. No es exactamente la santa liberación que les prometieron. Para ellos, el Mediterráneo no fue en realidad una división, sino más bien una conversión monetaria. Hoy en día, los estudiosos creen que el movimiento no estaba compuesto enteramente por niños. Muchos eran probablemente adolescentes o campesinos pobres etiquetados como piuri, la palabra latina para niños y sirvientes, porque por supuesto lo eran. Pero el engaño masivo, la sinceridad, el error de cálculo épico, esa parte es real. Imagínate esto. Es un día tranquilo en la Francia del siglo XIV. Un cerdo se escapa de su corral, muerde a un niño y los aldeanos no se limitan a matarlo ni a culpar al campesino más cercano. No, arrastran al cerdo a los tribunales con un abogado y un juez y un juicio público. Porque en la Europa medieval la justicia no era simplemente ciega. Fue extremadamente imaginativo. Sí, los animales fueron llevados a juicio. No metafóricamente, no simbólicamente, literalmente. Se les asignaron abogados defensores, a veces los encarcelaron, a veces los excomulgaron.
Nada dice más Estado de Derecho que expulsar a un gallo de la iglesia por poner un huevo que, por cierto, creían que había sido puesto por el mismísimo. Porque obviamente durante siglos la gente pensó que estas historias eran simplemente folclore exagerado. Seguramente los escribas medievales simplemente estaban siendo poéticos. Ya sabe, añadir un poco de color a sus listas, por lo demás monótonas, de impuestos sobre los granos y cuotas de pesca. Pero no se han encontrado actas judiciales ni procedimientos auténticos encuadernados en pergamino en ninguna parte de Europa. Un caso famoso de 1386 involucró a Unza en Francia. Fue declarada culpable de matar a un niño y condenada a muerte. La vistieron con ropa humana, la pasearon por la ciudad y la ahorcaron públicamente porque el simbolismo, la retribución, la rareza medieval en general, incluso los insectos no eran seguros. En 1510, un grupo de campesinos franceses demandó a una horda de gorgojos por destruir sus cultivos. El tribunal designó un abogado para representar a los insectos. Presumiblemente alguien que había molestado al juez recientemente. Después de varias audiencias, el caso fue desestimado porque, bueno, los errores no aparecieron. Conducta clásica del acusado. Pero aquí está el giro. No se trató de una locura aleatoria. Para las mentes medievales, la justicia se aplicaba a toda la creación. Los animales, aunque inferiores a los humanos, seguían siendo parte del universo moral de Dios. Si cometían un delito o eran sospechosos de estar en connivencia con fuerzas oscuras, afrontaban las consecuencias. La Edad Media no hizo las cosas a medias. Algunos de estos juicios fueron eclesiásticos, lo que significa que la Iglesia estuvo involucrada. Otros eran laicos y con plenos procedimientos legales. Todos ellos son ahora ejemplos de hasta qué punto los humanos pueden antropomorfizar cualquier cosa que tenga piernas y mala actitud. No hay nada más representativo de la tortura medieval que la doncella de hierro. Ese infame sarcófago de metal con forma humana, revestido de púas en el interior, diseñado para convertir a los herejes en queso suizo. Lo has visto en museos, en películas de terror y probablemente en el atrevido cuaderno de dibujo de aquel chico del instituto. Solo hay un problema. Es un completo fraude histórico. Sí, la doncella de hierro es uno de los dispositivos de tortura más emblemáticos que nunca llegó a usarse en la Edad Media, y sin embargo, se exhibe como si fuera la herramienta predilecta de todo inquisidor malhumorado con gusto por lo teatral. La verdad es que los torturadores medievales eran creativos, y de un modo inquietante. Pero este dispositivo en particular fue una invención del siglo XIX porque aparentemente la revolución industrial no fue lo suficientemente aterradora por sí sola. Entonces, ¿de dónde vino? La primera doncella de hierro conocida fue improvisada a finales del siglo XVIII o principios del XIX en Alemania, probablemente por alguien que pensó, ¿sabes qué? Este museo necesita una gran mentira punzante. La idea era crear una exhibición convincente y horrorosa de cómo habría sido la justicia medieval si todos en ese entonces hubieran visto demasiadas películas de terror. Fue un éxito. A la gente le encantó el espectáculo porque nada se vende tanto como una mezcla morbosa de pseudohistoria e imaginación sedienta de sangre. Incluso los museos se inclinaron por ello. Todavía se pueden encontrar doncellas de hierro exhibidas orgullosamente detrás de un vidrio con carteles que dicen en voz baja. En realidad, esta es una réplica de la era victoriana de algo que inventamos en su totalidad. Por supuesto, la gente medieval utilizó la tortura de forma extensiva, creativa y prácticamente sin supervisión por parte del Departamento de Recursos Humanos. Había bastidores, tornillos de mariposa, tenedores herejes y algo llamado el par de la angustia, que suena como una fruta, pero no lo es. Pero la doncella de hierro no está en la lista. Estaban demasiado ocupados siendo horribles en formas más prácticas. ¿Por qué se mantuvo el mito? Porque se siente cierto encaja en la narrativa de una época brutal y supersticiosa. También es visualmente aterrador, un icono perfecto para nuestras pesadillas colectivas sobre el pasado. Y así, una caja de tortura falsa se convirtió en un verdadero símbolo de la crueldad medieval. Aclaremos uno de los mitos más persistentes sobre la Edad Media. No, los europeos medievales no pensaban que la Tierra fuera plana.
no eran tan despistados. Tenían otros problemas. Peste, hambruna, invasiones sorpresivas de parientes con espadas. Pero la geometría planetaria básica no era una de ellas. De hecho, la mayoría de la gente educada de la Edad Media sabía que la Tierra era una esfera. Lo entendieron los monjes, los eruditos y los marineros. Diablos. Incluso los libros escolares del siglo XIII explicaban la redondez de la Tierra, generalmente amenazando sutilmente a los niños con la condenación eterna si no memorizaban las conjugaciones latinas. El mito de una Tierra plana en la Edad Media en realidad fue inventado mucho más tarde, en el siglo XIX, cuando los historiadores quisieron hacer que el Renacimiento y la Ilustración parecieran más interesantes en comparación. Es más fácil sentirse superior cuando imaginas a tus antepasados navegando con mapas que parecían cajas de pizza. La verdadera cosmología medieval provino de pensadores como Isidoro de Sevilla, Perla el Venerable y Tomás de Aquino. Personas con una letra muy puntiaguda y opiniones extremadamente fuertes sobre teología, filosofía y esferas celestiales. No siempre tenían razón, claro está, pero definitivamente no eran terraplanistas. Muchos basaron su comprensión en Aristóteles y Ptolemy, quienes nuevamente estaban a bordo del tren esférico de la Tierra. Incluso existían razones prácticas para saber que la Tierra era redonda. Barcos desapareciendo en el horizonte. Tierra redonda. La sombra curvada de la Luna durante un eclipse lunar. Tierra redonda. El hecho de que la gente en España no pudiera ver las mismas estrellas que la gente en Egipto. De nuevo, la Tierra redonda. Puede que la lógica medieval fuera 30% revelación divina, 20% murmullos en latín y 50% conjeturas al azar, pero aún así en esto acertaron. La confusión proviene principalmente de unas cuantas citas dispersas, sacadas totalmente de contexto y de mucho revisionismo del siglo XIX. Washington Irving, sí, el hombre de Sleepy Hollow, escribió una biografía novelada de Colón muy popular que exageraba lo radical que parecía su viaje alrededor de la Tierra. Alerta de spoiler, no lo fue. Imagínate que te acusan de robo en un pueblo medieval. No hay huellas dactilares, no hay imágenes de cámaras, no vas a creer lo que hicieron. Drama del pregonero. Solo tú, un sacerdote, una multitud de vecinos entrometidos y un caldero de agua hirviendo. Porque en la Edad Media, la justicia a menudo significaba juicio mediante ordalía, un proceso legal que dependía menos de la evidencia y más de la intervención divina y de las quemaduras de terceros. Hubo varios orales populares, todos ellos diseñados para hacerte cuestionar tus decisiones de vida. La prueba del hierro candente requería que el acusado llevara una barra de hierro al rojo vivo durante unos cuantos pasos. Si tu mano se curó limpiamente en pocos días, claramente le agradaste a Dios. Si no fue así, bueno, lo siento, pecador. La prueba del agua hirviendo fue aún más divertida. Metías la mano en una olla con agua hirviendo para sacar una piedra. De nuevo, sanando bien, inocente, sanando como una pizza dejada bajo una lámpara de calor. Culpable. Y luego estaba la prueba del agua fría, que suena más agradable, pero no lo fue. El acusado fue atado y arrojado a un río. Si flotaban eran culpables porque el agua al ser pura los rechazaría. Si se hundían, bueno, inocentes, pero también muertos. El sistema tenía sus defectos. Ahora bien, las mentes modernas podrían asumir que esto fue simplemente una tontería bárbara. Y sí, se puede presentar un argumento sólido. Pero curiosamente, la prueba y ordalía a veces funcionaba. No por milagro sino por psicología. Muchas personas que sabían que eran culpables se negaron a seguir adelante, confesaron de antemano o resolvieron las cosas de otra manera. Y los sacerdotes, a menudo manipulaban silenciosamente los resultados. Deje enfriar un poco el caldero. Utilice agua suave. Juzgue la curación con cierta flexibilidad. La mayoría de las veces no eran sádicos, solo burócratas con túnicas. Finalmente, la Iglesia prohibió el juicio mediante ordalía en 1215. Aparentemente, alguien finalmente se dio cuenta de que quemar a personas para demostrar su inocencia podría no ser el pináculo de la sabiduría divina.
A partir de entonces, Europa fue evolucionando lentamente hacia sistemas jurídicos más racionales. Ya sabes, como las joyas, la caza de brujas y acusar a tu vecino de andar con ranas. Robin Hood, el forajido vestido de verde, con flechas afiladas, pómulos más marcados y una brújula moral inquebrantable. Robar a los ricos, dar a los pobres y, de alguna manera, mantener su túnica sin arrugas mientras vive en un bosque. Suena genial, ¿verdad? Casi demasiado grande. Esto se debe a que el Robin Hood que conocemos, el apuesto héroe rebelde que dice frases ingeniosas mientras esquiva flechas en cámara lenta, es en un 90% invención literaria y en un 10% auténtico drama fiscal medieval. Pero aquí viene la parte divertida. Alguien como Robin Hood probablemente existió, o más bien, varias personas. Los registros de los siglos XIII y XIV mencionan hombres con nombres sospechosamente encapuchados, como Rob Hall, Jobba Hall y variaciones como los Udus de Robera, a menudo enumerados como criminales o fugitivos. Y por criminales nos referimos a personas que simplemente no pagaron impuestos, cazaron furtivamente un ciervo o miraron al sheriff local de forma extraña. Ninguno de ellos robó bancos ni organizó banquetes socialistas bajo robles. Pero eran proscritos en el sentido literal, excluidos de la ley, que sobrevivían gracias al ingenio, a las ramas y a una profunda desconfianza hacia la autoridad. Con el tiempo, sus historias se fusionaron en una leyenda compuesta, como una versión medieval de un fanfiction. Si bien esos fanfictions también incluían muchos apuñalamientos y plagas, las primeras baladas sobre Robin Hood tampoco son exactamente aptas para Disney. En las versiones del siglo XIV, Robin es violento, de mal carácter y tiene una inquietante afición a asesinar monjes. Marian no aparece hasta más tarde. Y Frehtog preferiría tirarte a un estanque antes que escuchar tus pecados. Aún así, la leyenda evolucionó. En la época de los Tudor, Robin Hood se había transformado en un alegre pícaro con un corazón de oro y valores sospechosamente modernos sobre la redistribución de la riqueza. Porque nada representa la Inglaterra medieval como el giro político del siglo XVI. ¿Existió un verdadero Robin Hood? Probablemente ni una sola persona. Pero las condiciones que dieron origen al mito, funcionarios corruptos, campesinos hambrientos y bosques que pedían a gritos una iluminación cinematográfica, eran muy reales. Cuando escuchas Black Knight, probablemente te imagines a un tipo taciturno con una armadura abollada, enfurruñado en las sombras, monologando sobre venganza mientras los pagos caen tras él. Básicamente un Batman medieval con peor higiene dental. Pero en la historia medieval real, el Caballero Negro no era un villano burlón ni un personaje nervioso de un sketch de Monty Python. Era un título real, o al menos un apodo con unas raíces sorprendentemente respetables. El término Caballero Negro generalmente se refería a los caballeros que vestían armadura negra, tenían un escudo de armas negro o estaban asociados con la librea de color oscuro de una familia noble. Eso es todo. Sin nigromancia, sin recolección de almas, sin declaraciones dramáticas como, no pasarás. De hecho, muchos caballeros negros eran simplemente nobles normales que intentaban coordinar sus atuendos. Uno de los más famosos fue Eduardo de Woodstock, conocido como el Príncipe Negro. Fue un príncipe y comandante militar inglés del siglo XIV. Amado por algunos, temido por otros y para nada el tipo de persona que se quedaría sentado en una torre, probablemente se ganó el apodo postuosamente, tal vez debido a su armadura negra, o tal vez por su entusiasmo por quemar ciudades francesas. Los historiadores siguen debatiendo, sobre todo en elegantes joyas académicas. No fue hasta siglos después que el término caballero negro comenzó a acumular puntos de villano. La literatura romántica, las novelas del siglo XIX y el Hollywood de los primeros tiempos dieron al término un brillo o, más precisamente, un brillo sombrío. De repente, el caballero negro se convirtió en un solitario melancólico que acechaba al margen de los torneos, moralmente ambiguo y a menudo sin camisa por alguna razón. Pero en la verdadera Edad Media, los caballeros negros eran simplemente parte de la escena de la moda feudal con códigos de colores. No hicieron juramentos oscuros bajo lunas de sangre. Solo querían que su armadura combinara con los estandartes de su familia. Y tal vez lucir genial mientras lo haces.
Algunas historias medievales suenan como si hubieran sido escritas después de beber demasiadas pintas de mí. Tomemos como ejemplo la historia de una ciudad brillante construida en medio de un pantano por monjes, una especie de Venecia Santa, pero con más oración y menos góndolas. Durante siglos, el folclore local de los Fenlands ingleses habló de la abadía de Crowland, una maravilla de piedra y piedad, que se alza orgullosa sobre una isla de tierra seca rodeada de una desesperación pantanosa. Se decía que los monjes construían puentes con fe, troncos y posiblemente terquedad divina. Los estudiosos lo descartaron durante mucho tiempo como una extraña exageración. Al fin y al cabo, ¿quién en su sano juicio medieval construiría un monasterio en un pantano? Bueno, monjes lo harían. Excavaciones recientes han confirmado que la abadía de Crowland, fundada en el siglo VIII y expandida a lo largo de la Edad Media, efectivamente surgió del lodo, con calzadas, pasarelas elevadas y sistemas de drenaje tempranos tan inteligentes que hacen sonrojar a la plomería moderna. Estos monjes no solo cazaban en la niebla, sino que también se abrían paso a través de ella. Construyeron plataformas de madera sobre pilotes clavados profundamente en el suelo. Utilizaron grava y arcilla para reafirmar los caminos. Y construyeron puentes, incluido el famoso puente triangular, que aún sobrevive hoy en día. Simetría de 3 vías, bebé. Ese tipo de ambición arquitectónica no se consigue en campesinos borrachos con una pala. Entonces, ¿por qué el pantano? Bueno, 2 razones. Aislamiento y exenciones fiscales. Se suponía que los monasterios debían estar separados del mundo pecaminoso. No hay nada más representativo del aislamiento sagrado que estar rodeado de mosquitos. Del tamaño de palomas. Además, las tierras que nadie más quería solían ser más baratas. Entonces los monjes se volvieron astutos. Convirtieron las marismas en un centro de actividad espiritual y económica. Criando anguilas, haciendo queso y, de alguna manera, evitando padecer pie de trinchera todos los inviernos. El resultado, un auténtico milagro de persistencia, ingeniería y suave humedad. Uno que confirma que incluso las leyendas medievales que suenan más extrañas podrían esconder una pequeña y empapada pepita de verdad. Ah, sí. La Papa Juana, la misteriosa mujer que supuestamente engañó a toda la Iglesia Católica, ascendió en las filas eclesiásticas, se convirtió en papa y luego dio a luz dramáticamente en medio de una procesión papal. Ya sabes, el típico martes medieval. Durante siglos, su historia fue susurrada con alegría escandalosa y luego negada furiosamente por los escribas de la Iglesia con la energía de alguien que borra el historial del navegador. Muchos historiadores modernos lo declararon un chisme medieval, una historia de advertencia inventada por monjes que realmente no querían mujeres cerca del altar. Pero aquí está el punto. Recientes reevaluaciones de textos medievales, arte y cronologías papales han hecho que algunos historiadores levanten una ceja, y no de manera sarcástica. Las primeras versiones detalladas de la historia de Juana aparecen en las crónicas del siglo XIII, pero hay indicios anteriores. Por ejemplo, la crónica del siglo XI de Mariana Scotto menciona un papa anónimo entre León IV y Benedicto III, un intervalo sospechoso en el que supuestamente reinó la Papa Juana. ¿Coincidencia o simplemente un error clerical medieval? El juego de palabras es inevitable. Luego está la extraña tradición de la Sidia Esturcaria, un trono con un asiento sospechosamente ahuecado utilizado durante las entronizaciones papales. Algunos creen que fue diseñado para verificar que el nuevo papa tuviera la plomería sagrada apropiada. Los historiadores descartan esto como una tradición simbólica, pero en realidad, si su trono tiene una función de inspección de género incorporada, tal vez esté protestando demasiado. ¿OMS? El arte complica aún más las cosas. Algunas barajas de tarot medievales y murales de iglesias presentan una figura papal femenina. ¿Fue Juana o simplemente la Edad Media volviéndose extraña otra vez con el simbolismo? Es difícil decirlo. El arte medieval no era precisamente sutil. Es el mismo género que puso a los dragones junto a los santos y ocasionalmente dibujó caballos con pies humanos. Entonces, ¿qué hacemos con Joan? ¿Una figura real borrada de la historia?
Una leyenda urbana medieval, un sueño febril protofeminista, la respuesta puede estar en algún punto intermedio. Si bien no existe ninguna prueba definitiva de su existencia, tampoco existe ningún decreto papal que la desacredite. Solo un montón de historiadores de la Iglesia que miraban con ansiedad desde el siglo XIV en adelante y que parecían desesperados por cambiar de tema. Y si existió, lució el mejor disfraz medieval jamás visto y celebró la peor fiesta de revelación de género de la historia. El mito dice así: la razón por la que el viernes 13 se considera de mala suerte no tiene nada que ver con sal derramada o espejos rotos. Todo se remonta a la dramática caída de los caballeros templarios. Y a diferencia de la mayoría de los cuentos de terror de Fogatas, este en realidad tiene una base histórica, una espada y un rey francés muy enojado. Retrocedamos al 13 de octubre de 1307. Un viernes, naturalmente, cuando el rey Felipe IV de Francia decidió que ya no estaba más que harto de estar arruinado y ligeramente celoso de una orden religiosa militar secreta que tenía más tierras, más dinero y, francamente, mejores capas que él. Con la sutileza de un niño pequeño que da vuelta a un juego de mesa, Felipe ordenó el arresto masivo de los caballeros templarios. En toda Francia, cientos de personas fueron capturadas, torturadas y acusadas de crímenes que iban desde escupir en la cruz hasta adorar una misteriosa cabeza barbuda, lo cual, si alguna vez has visto reliquias medievales, honestamente no es tan extraño. El papa de aquel momento, Clemente V, intentó mostrarse sorprendido, pero finalmente cedió bajo la presión. Y por presión nos referimos a Philip respirándole pesadamente en la nuca con un ejército. La Iglesia disolvió la orden en 1312 y el último gran maestre, Jacques de Meaux, fue quemado en la hoguera en 1314. Antes de su salida en llamas, supuestamente maldijo tanto al rey como al papa. ¿Y adivina qué? Ambos murieron en el plazo de un año. ¿Coincidencia o karma medieval? Así que sí, la conexión entre el viernes 13 y los templarios tiene raíces históricas, aunque la superstición no floreció realmente hasta siglos después. Pero el drama, eso es 100% medieval certificado. Los templarios no eran solo caballeros. Eran banqueros, cruzados, terratenientes y pesadillas ambulantes de relaciones públicas para gobernantes seculares. Su caída no fue causada por la herejía. Fue causado por la deuda. El rey Felipe les debía mucho dinero, y nada salda una cuenta como unas cuantas ejecuciones estratégicas y una campaña de desprestigio. Cuando piensas en cirugía medieval, probablemente te imagines a un hombre barbudo con una higiene cuestionable cortando extremidades con un cuchillo de cocina mientras grita, «Dios lo quiere», sobre un coro de fondo de agonía paciente y cantos gregorianos. Y honestamente, eso pasó más de una vez. Pero aquí está el giro. No toda la medicina medieval era una locura absoluta. Parte de ello realmente funcionó. No, en serio. Análisis recientes de manuales médicos y restos arqueológicos de los siglos X al XIV muestran que los cirujanos medievales no eran unos sádicos completos con una sierra y una oración. De hecho, eran sorprendentemente competentes en el cuidado de heridas, trepaciones e incluso cirugías de cataratas con herramientas que parecían diseñadas por un herrero con un presupuesto limitado. Tomemos como ejemplo la trepanación, el acto de perforar un agujero en el cráneo para aliviar la presión, curar dolores de cabeza o liberar a esos molestos demonios. ¿Por qué confiar en Tylenol cuando puedes ventilar tu cerebro? La evidencia arqueológica muestra que los pacientes sobrevivieron a estos procedimientos en tasas decentes. Sus cráneos muestran signos de curación. Así que no se trata simplemente de una lapotomía medieval, sino más bien de un último esfuerzo con un seguimiento decente. Y luego está el cuidado de las heridas. Textos como el Trat y la Churia Magna contienen recetas que harían llorar de alegría a un herbolario moderno. Miel, un antiséptico. Se utilizó vino, un desinfectante y vendas de lino. No es exactamente penicilina, pero honestamente es mejor que el método de frotar, ensuciar y esperar que a menudo se le atribuye a esa época. Incluso el trabajo dental no fue todo alicates y gritos. Algunos cirujanos utilizaban alambre de oro para asegurar los dientes flojos.
Es cierto que la pasta de dientes medieval estaba compuesta principalmente de carbón y arrepentimiento, pero bueno, lo intentaron. Sí, hubo sanguijuelas y análisis de orina. Y sí, si tuvieras un lunar sospechoso, alguien podría decir que es una señal de brujería y prenderte fuego. Pero en general, si evitabas la plaga, las heridas de guerra y los desequilibrios del humor, tenías una posibilidad de luchar con un cirujano barbero medianamente decente. Por supuesto, esto no significa que los hospitales medievales fueran centros de bienestar y relajación. Eran más bien como monasterios caóticos con un presupuesto de oración, una sierra para huesos y muchos gritos. Pero el mito de que toda la medicina medieval era un trabajo de conjeturas no es del todo justo. A veces los médicos medievales sabían lo que hacían. Otras veces simplemente improvisaban con agua bendita y optimismo. Pero hay que reconocerle el mérito a quien lo merece, algunos de esos pacientes salieron de allí con todas sus extremidades todavía adheridas. Vamos a desmentir uno de los mitos medievales más persistentes. La idea de que todos, desde el siglo V hasta el siglo XV, deambulaban como patatas apestosas y sin lavar envueltas en lana. Contrariamente a este estereotipo tan punzante, muchas personas medievales no solo eran conscientes de la higiene personal, sino que eran francamente exigentes con ella. Las excavaciones arqueológicas y la evidencia manuscrita sugieren que el baño, el aseo y los aceites perfumados no solo eran comunes, sino parte de la rutina semanal de una persona decente. Ahora bien, ¿se duchaban 2 veces al día y se esfoliaban con esfoliantes de albaricoque? En absoluto. Pero sí utilizaban jabones elaborados con grasa animal y cenizas. Tonos tierra. Y muchas casas tenían tinas de madera que llenaban con agua caliente para darse un buen baño, suponiendo que tuvieras un sirviente para traerla y no vivieras en una choza con corrientes de aire. Y ni hablemos de los baños públicos, especialmente en lugares como el París medieval, el Londres y los califatos islámicos, donde los baños de vapor compartidos eran a la vez una actividad social y una forma de no oler a queso viejo. Algunos incluso tenían habitaciones separadas para hombres y mujeres. Y sí, a veces se volvió un poco demasiado social, por lo que algunos líderes de la iglesia comenzaron a mirar de reojo a toda la industria de los baños públicos. Pero la higiene no era solo cuestión de agua y jabón. La gente se cortaba las uñas, se limpiaba las orejas y se depilaba las axilas con un entusiasmo aterrador. Los monjes tenían estrictos rituales de aseo. Los nobles tenían guantes perfumados y polvos dentales hechos con romero quemado y conchas trituradas, que probablemente no blanqueaban los dientes, pero al menos olían como si lo hubieras intentado. Entonces, ¿cómo empezó el mito de que todos estaban sucios y olían a cebolla fermentada? Probablemente se origina en un sesgo post-medieval, especialmente de las épocas del Renacimiento y la Ilustración, donde a los escritores les encantaba sumergirse en la Edad Media para sentirse más, iluminados. Agregue algunos ilustradores del siglo XIX que nunca se encontraron con un tropo de campesino sucio que no les encantara, y listo, se desbloqueó un meme medieval apestoso. Para ser justos, si fueras un surfista trabajando 14 horas en un estercolero, probablemente no terminarías el día oliendo a lavanda y ambición. Pero la suposición generalizada de que nadie en la Edad Media sabía cómo lavarse las axilas fue desacreditada oficialmente. Así que sí, la gente medieval se bañaba. No todos los días, no siempre solo, pero bañado de todos modos. No, este no es un boceto eliminado de Monty Python. En ciertas partes de la Europa medieval, las personas acusadas de delitos eran sometidas a algo llamado el juicio del pan consagrado o la ordalía del bocado. Para aquellos de ustedes que tienen gusto por los productos horneados siniestros, aquí les contamos cómo funcionó. Un acusado, generalmente un clérigo, era llevado ante un jurado de monjes solemnes, probablemente medio dormidos. Luego les entregaban un pequeño trozo de pan sagrado. Sí, Dios bendito aprobó el pan y pidió masticarlo y tragarlo. Suena simple, ¿verdad? Como la comunión con los filetes. El giro. Si el acusado se atragantó, se amordazó o parecía nervioso en general mientras comía el pan, ¡boom! Culpable. No solo tú pareces sospechoso. Culpable.
Estamos hablando de que Dios mismo está involucrado ahora y claramente piensa que usted es sospechoso. Culpable. Este método se basaba en la creencia de que el poder divino impediría físicamente que un mentiroso se tragara el cuerpo de Cristo. Al parecer la justicia celestial tenía una línea directa a tu esófago. Se trataba básicamente de una prueba de detector de mentiras medieval, pero en lugar de cables y glándulas sudoríparas, había carbohidratos y monjes críticos. Y pensabas que las entrevistas de trabajo eran estresantes. Lo curioso es que esto no fue un comportamiento marginal. Estos orales fueron sancionados por las autoridades eclesiásticas durante siglos, especialmente en la Inglaterra anglosajona. Se creía que la intervención divina revelaría la verdad donde la justicia mortal fallaba. Y porque nada dice juicio justo como darle una galleta seca a un hombre aterrorizado y esperar que no tenga reflujo ácido. Al final, incluso la Iglesia se dio cuenta de que esto se estaba volviendo un poco tonto. A principios del siglo XIII, el Papa Inocencio III, que parece que debería haber sido inocente, pero en realidad no lo era, prohibió por completo al clero participar en los orales. Básicamente eso cerró toda la operación. Sin monjes, no hay pan mágico. Pero el hecho de que esto sucediera es totalmente real. No era una metáfora. No era sátira. Era una burocracia cocinada a fuego. La iniciación de un nuevo templario no comenzaba con fanfarrias ni ceremonias públicas. Comenzó en silencio, en las primeras horas de la mañana, cuando el mundo aún permanecía en la oscuridad. Un candidato, generalmente un joven caballero de noble cuna, se acercaba a las puertas de un precepto templario, un monasterio fortaleza que era en parte cuartel y en parte santuario sagrado. Llegó sin fanfarrias, sin escolta y sin armas. Por costumbre, debía venir humildemente, dejando atrás las trampas de su antigua vida. Su espada, su escudo, su armadura e incluso el nombre de su familia significarían poco dentro de esos muros. Unirse a la orden era romper los lazos con la gloria terrenal. El portero lo dejó pasar a un patio todavía sombreado por la luz de las antorchas. El aire estaba cargado de una extraña mezcla de anticipación y temor. Aquí se impuso el silencio. Le prohibieron hablar hasta que le hablaran. Los hermanos del templo lo guiaron hasta la capilla, el corazón del ritual. A diferencia de las grandes catedrales del cristianismo, una capilla templaria era a menudo austera y vacía. Lámparas parpadeantes proyectaban largas sombras sobre los muros de piedra, mientras reliquias, astillas de la verdadera cruz, huesos de santos e iconos sagrados estaban dispuestos sobre el altar. El entorno fue diseñado para hacerle sentir al iniciado que estaba entrando en un reino donde lo sagrado superaba a lo mundano. Los hermanos se reunieron en filas solemnes, sus mantos blancos marcados con la cruz roja como la sangre. El candidato estaba solo frente a ellos, una figura solitaria bajo su mirada atenta. Cada movimiento era deliberado, cada momento coreografiado para recordarle que ya no era un individuo, sino un servidor de una causa divina mayor. Incluso el aire parecía pesado, lleno de una pregunta tácita. ¿Estaba realmente dispuesto a abandonarlo todo? La luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de estrechas rendijas en las paredes de la capilla, iluminando el altar mientras el candidato era conducido hacia adelante. Su viaje no había comenzado con una batalla, sino con una rendición. Ante él no había un enemigo, sino una orden que exigía absoluta devoción. Él no estaba allí para demostrar su fuerza con la espada, sino para demostrar humildad ante Dios y obediencia al amo. Este era el umbral, el último aliento de su antigua vida y el primer paso hacia la hermandad secreta de los caballeros templarios. La primera prueba verdadera del candidato no fue la de la espada o el escudo, sino la de su propio corazón. Después de ser llevado a la capilla, se presentó ante el maestro del templo, quien presidía el ritual como juez y padre. A su alrededor, los hermanos formaron un muro viviente de silencio, con la mirada fija en el hombre que estaba a punto de renunciar a su vida pasada. El interrogatorio comenzó con la formalidad ritual. El maestro le preguntaría al candidato si vino por su propia voluntad, sin coacción ni engaño. Esto no fue mera retórica. Los templarios exigían certezas. No se puede confiar en un hombre que se une sin su voluntad.
Y un hombre que buscaba la orden para obtener beneficios egoístas era peor que inútil. Se le preguntó, ¿deseas entrar en la compañía de los pobres compañeros soldados de Cristo y servir a Dios todos los días de tu vida? Las preguntas se hicieron más agudas, diseñadas para atravesar el orgullo y descubrir motivos ocultos. ¿Tenía deudas? ¿Estaba casa? ¿Do atado por promesas a mujeres o señores? ¿Tenía obligaciones que pudieran entrar en conflicto con sus nuevos votos? Cualquier vacilación al responder podría significar rechazo. Los templarios buscaban hombres que no estuvieran sujetos a lealtades divididas, porque un hombre dividido no podía luchar con un corazón puro. Luego vinieron las preguntas que pusieron a prueba el coraje. El maestro le advirtió que la vida que le esperaba no sería fácil. No conocerás comodidad, ni riqueza, ni lujo. Seréis llamados al hambre, a la penuria y a la muerte en el servicio de Cristo. Se le recordó al candidato que debía vestir una túnica sencilla, comer alimentos sencillos y entregar todas sus posesiones personales. Él obedecería las órdenes sin dudarlo, incluso hasta la muerte. No se trataba de un título de caballero romántico. Era una disciplina que rayaba en la severidad monástica. Si el candidato flaqueaba, este era el momento de dar marcha atrás. Muchos lo hicieron. El ritual permitía a un hombre alejarse antes de hacer el juramento, evitándole a él y a la orden un arrepentimiento posterior. Pero si se mantenía firme, el maestro lo presionaba una vez más. ¿Aún deseas permanecer? Una respuesta resuelta marcó la diferencia entre un simple visitante y un hermano de armas. Este cuestionamiento no tenía como finalidad humillar sino refinar. Despojó al hombre de sus ilusiones y lo obligó a afrontar el peso de su elección. Solo cuando sus respuestas satisficieron al maestro y a los hermanos reunidos, el ritual pudo avanzar. Ahora estaba a punto de unirse, no solo a un ejército, sino a una causa santa que reclamaba su alma tanto como su espada. Una vez que el candidato había demostrado su determinación mediante preguntas, el ritual pasaba a su fase más sagrada, la toma de votos. A diferencia de la caballería secular, que enfatizaba el honor, la riqueza y el linaje, los caballeros templarios exigían lo contrario. Al iniciado se le pedía que renunciara no solo a los placeres terrenales sino también a su propio sentido de independencia. El primer voto fue la pobreza. De pie ante las reliquias de los santos y la cruz, declaró que no poseería nada personalmente. Toda riqueza, tierra o herencia que poseyera sería entregada a la orden. A partir de ese momento, su cama, su manto, su espada, incluso el pan que comía, todo no le pertenecía a él, sino a Cristo a través del templo. La pobreza no era simbólica. Fue total. Un caballero templario alguna vez podría haber comandado docenas de sirvientes, pero ahora dormiría sobre paja y compartiría escasas raciones con sus hermanos. El segundo voto fue la castidad. Aquí el candidato juraba renunciar a las mujeres, al matrimonio y a las comodidades de la vida familiar. Para muchos caballeros, este fue el juramento más difícil. Abandonar a los herederos significaba cortar el legado dinástico, un deber que las familias nobles valoraban por encima de todo. Sin embargo, los templarios lo exigieron sin dudarlo. El iniciado juró no amar a ninguna mujer en sentido carnal, dedicando toda su pasión a Cristo y a la Virgen María. Esta fue una de las razones por las que los rituales de la orden posteriormente alimentaron sospechas. En una sociedad donde el matrimonio definía el rol de cada uno, los hombres que se distanciaban de las mujeres eran vistos como algo antinatural, quizás incluso peligroso. El tercer voto fue la obediencia. Si la pobreza exigía la entrega de las posesiones y la castidad exigía la entrega del deseo, la obediencia exigía la entrega de la voluntad. El candidato juraba seguir las órdenes del maestro y sus superiores instantáneamente y sin cuestionamientos, ya fuera en el campo de batalla o en el claustro. Este voto ató al caballero tan fuertemente como unas cadenas. Su vida ya no le pertenecía. Si le ordenaran cabalgar hacia una muerte segura, iría. Si le ordenaran esperar en silencio durante años, protegiendo un puesto remoto, lo soportaría. En conjunto, estos votos despojaban al hombre de las tres cosas más preciadas de la caballería medieval: riqueza, familia e independencia.
pero en su lugar, la orden ofrecía algo mayor. Perteneciente a una hermandad que afirmaba servir no a un señor terrenal sino a Dios mismo. Fue en esta rendición que el candidato dejó de ser un simple guerrero y se convirtió en un templario. Una vez pronunciados los votos, el ritual se profundizó hasta convertirse en un acto físico de devoción, el beso de reliquias sagradas. No se trató de un simple gesto de piedad. Era el sello vinculante de los juramentos de los candidatos ante él. El altar había sido preparado con los tesoros más sagrados que poseía la orden, un fragmento de la verdadera cruz, huesos de santos o un manuscrito del Evangelio. Se creía que estas reliquias poseían poder divino, y tocarlas o besarlas era invitar a Dios mismo a ser testigo de la promesa. El candidato, ahora arrodillado, fue guiado hacia adelante por dos hermanos mayores. Bajó la cabeza en sumisión, no al maestro ni a los hermanos, sino a los objetos sagrados que representaban la autoridad del cielo. El primer beso a menudo era en la cruz, una unión simbólica con el sufrimiento de Cristo. Esto tenía como objetivo recordarle que la vida del caballero sería una vida de sacrificio, dificultades y servicio, reflejando el sacrificio del Calvario. Después vinieron las reliquias de los santos, hombres y mujeres que habían vivido vidas santas de resistencia y fe. Al presionar sus labios contra sus restos, el iniciado se alineaba con su legado. Fue un momento de transferencia donde los vivos se comprometieron a llevar la antorcha de los muertos. Rechazar el beso habría sido impensable, pero el acto fue más que simbólico. En la imaginación medieval, besar una reliquia era formar un pacto. Romper ese pacto pondría en peligro el alma de uno por la eternidad. El ritual estaba cargado de silencio. Los hermanos reunidos permanecieron inmóviles, con sus mantos blancos inmóviles, mientras el suave sonido de los labios contra las reliquias resonaba en la capilla. El candidato sabía que cada beso no era solo un beso de fe, sino un beso de unión. A partir de ese momento, la traición no solo lo avergonzaría ante los hombres, sino que lo condenaría ante Dios. Este acto de veneración también añadió leña al fuego a mitos posteriores. Los forasteros murmuraban que los templarios besaban reliquias a escondidas o, peor aún, que besaban objetos prohibidos de blasfemia. Rumores similares, difundidos en siglos posteriores, perseguirían a la orden. Pero en verdad, ese momento fue profundamente ortodoxo. Un techo sagrado de votos que reflejaba prácticas que se encontraban en la Navidad medieval. Cuando se besaba la última reliquia, el iniciado ya no era simplemente un candidato. Estaba atado por labios y juramentos, atado a una cadena de fe que se remontaba a los santos, a los apóstoles y al mismo Cristo. Los votos y las reliquias habían vinculado espiritualmente al candidato. Pero la orden exigía una muestra visible de humildad antes de poder ser recibido plenamente. Ese momento llegó cuando se arrodilló ante el maestro del templo, gesto que lo transformó de caballero del mundo a servidor de la milicia de Cristo. En la sociedad medieval, arrodillarse era un símbolo de lealtad, una forma de mostrar sumisión a un señor. Pero en el templario, claro está, el significado era aún más profundo. El candidato no se arrodilló ante un hombre, sino ante la disciplina y la misión divina encarnadas por el maestro. El ritual era sencillo, pero cargado de significado. El candidato se dejó caer sobre ambas rodillas, con la cabeza inclinada y las manos juntas como si estuviera rezando. Esta postura no fue casualidad. Era un eco de la manera en que un vasallo juraba lealtad a un señor feudal, pero despojado de las recompensas mundanas que acompañaban a tal servicio. Aquí no habría tierras, ni castillos, ni riquezas prometidas a cambio. En cambio, el caballero se comprometía a la pobreza, la castidad, la obediencia y las perpetuas penurias de la guerra santa. El maestro colocó sus manos sobre los candidatos, sellando el acto con autoridad. Entonces vinieron las palabras de mando, un recordatorio de que a partir de ese momento, el iniciado debía obedecer sin dudarlo. Ya fuera la orden de entrar en batalla, de proteger una fortaleza solitaria en el desierto o de pasar años en oración y ayuno, su deber era absoluto. La obediencia no era cuestión de negociación. Fue total. Pero también había consuelo en este arrodillarse. A pesar de toda su severidad, la orden era una hermandad.
El candidato ya no era un guerrero aislado, sino parte de una cadena de lealtad y protección. Al arrodillarse, señaló su voluntad de ser moldeado, disciplinado y defendido por sus hermanos, tanto como ahora estaba obligado a servirles. Los observadores fuera de la capilla podrían haber visto solo a un caballero arrodillado ante otro hombre, pero dentro de la orden, este acto tenía una dimensión mística. Arrodillarse era morir al yo, dejar de lado el orgullo y renacer en el servicio a la voluntad de Dios. Fue el acto que rompió la identidad mundana del caballero y lo convirtió en templario. Cuando el maestro lo resucitó, ya no era un suplicante. Era un hermano caracterizado por la humildad, pero obligado a conducirse con la fuerza inquebrantable de quien no sirve a reyes, sino al reino de los cielos. Después de arrodillarse ante el maestro, el iniciado aún no estaba completo. El ritual alcanzó su etapa comunitaria, su aceptación entre los hermanos. Si los votos lo habían atado a Dios, y el arrodillarse lo había obligado a la obediencia, este siguiente paso lo integró al tejido vivo de la orden misma. Los caballeros reunidos, formando filas solemnes, se convirtieron ahora en testigos y garantes de su nueva vida. No eran espectadores silenciosos. Su presencia importaba. En la tenue luz de la capilla, sus mantos blancos con la cruz carmesí creaban una imagen impactante, recordando al candidato la pureza exigida y la sangre que un día podría derramar. Cada hermano había soportado el mismo interrogatorio, había jurado los mismos votos y había doblado la misma rodilla. Ser admitido en su compañía no significaba simplemente unirse a un ejército. Debía convertirse en parte de una familia espiritual. En este punto, el maestro se dirigía a la asamblea y preguntaba si algún hermano tenía motivos para oponerse al nuevo iniciado. Fue un momento dramático lleno de tensión. Si alguien sabía de un pecado oculto, un juramento sin resolver o un acto deshonroso del pasado del candidato, estaba obligado a hablar. El silencio era acuerdo. Significaba que el hombre fue aceptado como lo suficientemente puro para el templo. El peso de la aprobación colectiva fue inmenso. La aceptación no fue solo por parte del maestro sino de toda la hermandad. Al no haber objeción alguna, el maestro declaró al candidato templario. Ante este pronunciamiento la atmósfera cambió. Los hermanos, que hasta entonces habían permanecido rígidos y distantes, ahora lo acogieron con un gesto de fraternidad. Algunos rituales mencionan el beso de la paz, donde cada noche se saludaba al nuevo hermano con un beso en la mejilla, señal de parentesco espiritual. Otros describen un abrazo simbólico que lleva al iniciado físicamente al redil. Este momento de aceptación tuvo un significado enorme. El caballero ya no estaba solo, ya no era un guerrero errante con solo su espada como compañía. Había ganado cientos de hermanos que lucharían, orarían, comerían e incluso morirían a su lado. Sin embargo, el secretismo que rodeaba estos derechos, especialmente el beso de la paz, alimentó rumores posteriores de que los templarios albergaban prácticas extrañas, incluso heréticas. Los forasteros, excluidos de la capilla, imaginaban juramentos siniestros y actos blasfemos, pero para los mismos hermanos, era simplemente la sagrada confirmación de pertenencia, un signo visible de que el candidato había pasado de la soledad a la eterna comunión del templo. La culminación de la iniciación estuvo marcada por una transformación. Y tan simple pero tan profundo que se convirtió en el símbolo más perdurable de los caballeros templarios, la investidura con el manto blanco. Para un caballero medieval, la ropa nunca fue solo tela. Declaraba rango, riqueza y lealtad. Ser despojado de una prenda y recibir otra era abandonar una vieja identidad y asumir una nueva. El candidato, todavía arrodillado, fue llevado nuevamente ante el altar. Un hermano mayor dio un paso adelante, portando el manto, una sencilla capa blanca marcada con la cruz carmesí. Su sencillez contrastaba marcadamente con las ricas túnicas y la colorida heráldica que vestían la mayoría de los caballeros. Donde otros guerreros se adornaban con escudos familiares y bordados de oro, el manto templario declaraba humildad, pureza y devoción absoluta. La cruz roja bordada sobre el corazón no era un adorno, sino un recordatorio. Se podía exigir sangre y el sacrificio era inevitable. El maestro habló mientras la prenda era colocada sobre los hombros del iniciado.
Explicó que la blancura simbolizaba la castidad y la limpieza espiritual, mientras que la cruz era a la vez carga y bendición. Llevar el manto era proclamar ante todos los hombres que había renunciado al mundo. Dondequiera que viajaba, desde París hasta Jerusalén, desde caminos polvorientos hasta cortes reales, su capa lo anunciaba como un templario, obligado por votos que lo diferenciaban. Esta investidura estuvo a menudo acompañada de advertencias. El maestro le recordaría al nuevo caballero que si alguna vez traicionaba sus votos, el manto se convertiría en una maldición en lugar de una bendición. Deshonrar la cruz era invitar a la condenación eterna. La prenda que se entregaba no era simplemente una ropa, sino un signo de matrimonio espiritual con la orden. No se podía llevar a la ligera. La capilla caería en una silenciosa reverencia mientras el iniciado se levantaba, ahora vestido de blanco y rojo. Por primera vez apareció visiblemente como un caballero templario. Los hermanos reunidos no vieron a un candidato, sino a un hermano, vestido con los mismos colores que ellos mismos llevaban. El momento trajo consigo tanto orgullo como temor. Orgullo porque el nuevo caballero había entrado en una de las órdenes más poderosas de la cristiandad. Temor porque a partir de ese día cada paso, cada batalla, cada oración y cada aliento serían vividos bajo la sombra de esa cruz roja. El manto era gloria y carga entrelazadas. Ninguna iniciación estaba completa sin una comida, no un banquete suntuoso, sino una mesa comunitaria donde el nuevo caballero ocupaba su lugar entre sus hermanos por primera vez. En la sociedad medieval, comer juntos era más que sustento. Fue una declaración de parentesco. Para los templarios, cuyas vidas estaban regidas por la disciplina, la comida compartida tenía un profundo peso simbólico. El banquete fue modesto, reflejando el voto de pobreza. No había copas de oro, ni platos extravagantes rebosantes de especias, ni músicos que proporcionaran entretenimiento. En lugar de eso, los caballeros se sentaron hombro con hombro en largas mesas de madera, comiendo comida sencilla, pan, caldo, frijoles y tal vez carne asada, si estaba disponible. Cada porción fue medida y los excesos estaban prohibidos. El silencio de la ceremonia anterior dio paso a oraciones murmuradas y conversaciones tranquilas, al ritmo constante de cucharas contra cuencos. Para el nuevo iniciado, esta fue la primera prueba de pertenencia. Ya no era un extraño ante la orden, sino un hermano sentado a su mesa, comiendo la misma comida, bebiendo el mismo vino diluido en agua y siguiendo las mismas reglas, entró plenamente en el ritmo de la vida templaria. Allí no había nobles ni campesinos, ni hijos de señores ni plebeyos, solo hermanos unidos por votos. La igualdad en la mesa era una de las mayores fortalezas de la orden. El maestro o los oficiales superiores solían aprovechar este momento para recordar al iniciado las reglas que regían las comidas. La conversación fue limitada y centrada, a menudo girando en torno a las escrituras, la disciplina o cuestiones prácticas de la campaña. Los excesos estaban prohibidos. Incluso gestos de codicia, como alcanzar la comida demasiado rápido, pueden acarrear una reprimenda. La comida en sí fue una continuación de los votos. La sencillez, la obediencia y la humildad se manifiestan en el acto de comer. Este banquete también tenía una capa espiritual. Partir el pan juntos era hacer eco de la última cena, de la comunión de Cristo y sus discípulos. Así como los caballeros habían hecho juramentos ante las reliquias, ahora confirmaban su unidad a través del sustento compartido. El iniciado, al probar el pan sencillo y el vino, supo que estaba unido a estos hombres no solo en la batalla, sino en la vida diaria, en el hambre y en la oración. Cuando terminó la comida, el nuevo caballero había cruzado completamente el umbral. Había sido interrogado, probado, obligado por juramentos y ahora alimentado con el mismo alimento que sus hermanos. Lo que quedaba era la bendición final, el sellado de su lugar en el ejército espiritual del templo. La última etapa de la iniciación fue a la vez solemne y edificante. La bendición final que selló al caballero en la hermandad eterna. Todo lo que había sucedido antes, el interrogatorio, los votos, el arrodillarse, las reliquias, el manto y la comida, condujeron a este acto culminante. Ahora, ante Dios y sus hermanos, el iniciado era consagrado como templario pleno. La capilla volvió a quedar en silencio.
El maestro se paró frente a la nueva noche, levantando sus manos en señal de bendición. Se pronunciaron palabras de oración invocando a Cristo, a la Virgen María y a los santos como testigos de los votos recién hechos. Esta bendición no era simbólica, sino vinculante. Se creía que el iniciado estaba marcado espiritualmente y apartado del resto de la cristiandad. Ya no era un caballero libre del mundo, ahora era un soldado de Cristo, jurado defender la fe hasta la muerte. Algunos relatos sugieren que la bendición también conllevaba una advertencia. El maestro recordó al nuevo hermano que romper sus votos era traicionar no solo a la orden sino a Dios mismo. La condenación, tanto la desgracia terrenal como el castigo eterno, esperaban a aquellos que flaqueaban. Fue un recordatorio leccionador de que esta hermandad no era algo a lo que se pudiera ingresar a la ligera. Una vez atado, no había liberación, solo vida en servicio o muerte en desgracia. Después de la bendición, los hermanos recitaron juntos oraciones en torno a la nueva noche en un coro de cantos latinos. El efecto fue abrumador, el sonido de las voces resonando contra las paredes de piedra, una ola de devoción que lo arrastró al ritmo de la orden. Para el iniciado, era al mismo tiempo una despedida de la vida que había dejado atrás y una bienvenida a algo eterno. Por fin, el maestro lo declaró hermano del templo. Un murmullo de aprobación recorrió las filas. Los caballeros se acercaron ofreciendo el beso de la paz o el apretón de manos, pequeños gestos que tenían un peso enorme. Con ellos, ya no era un extraño, sino uno de ellos, obligado a luchar, rezar y morir junto a ellos. Cuando saliera de la capilla, vestido de blanco y portando la cruz roja, el mundo solo vería un caballero. Pero dentro de la orden, él era algo más grande. Un hombre transformado, consagrado y unido para siempre por votos de lealtad, sacrificio y fe. Su vida ya no le pertenecía. Pertenecía al templo y a Dios. En las bulliciosas calles de Pompeya, donde los comerciantes anunciaban sus mercancías y los carros traqueteaban sobre los caminos de piedra, se alzaba un edificio distinto a cualquier otro. El Lupinar, el burdel más famoso de la ciudad. Para el visitante ocasional, Pompeya podría parecer un modelo de ciudad romana con su foro, sus templos y sus baños públicos. Pero entretejido en ese mismo tejí de la vida cotidiana, estaba el comercio abierto del sexo, no oculto, no susurrado, sino exhibido con la misma practicidad que el pan o el vino. El Lupinar era la pieza central de este comercio, una institución tan parte de la economía de Pompeya como sus mercados. El mismo nombre Lupinar revela cómo los romanos consideraban su función. Derivado de la palabra latina luper, que significa loba, era un término del argot para prostituta. Así como un lobo acecha en el desierto, se imaginaba a estas mujeres acechando clientes. Pero en realidad eran los clientes los que vagaban por la ciudad, siguiendo símbolos fálicos tallados en los adoquines y las paredes que literalmente señalaban el camino a las puertas del burdel. Para un hombre romano, ya fuera soldado, marinero o comerciante, había poco secretismo en tales actividades. Pompeya exhibía su sexualidad abiertamente y el Lupinar no hacía ningún intento de ocultar su propósito. Desde el exterior, el edificio era común y se mezclaba con las demás estructuras de piedra que lo rodeaban. Pero si cruzas su estrecha entrada, entrarás en un mundo diferente. El aire estaba cargado de olor a lámparas de aceite, vino barato y cuerpos hacinados en habitaciones pequeñas y sofocantes. Las voces de los clientes regateando, las risas de las mujeres entrenadas para seducir y los grafitis de antiguos visitantes daban testimonio de que este no era un lugar de uso fugaz. Era un centro social, una parada habitual en el ritmo diario de los hombres romanos. A diferencia de los templos, que prometían éxtasis divino, o de las tabernas, que prometían escape y bebida, el Lupinar prometía satisfacción física inmediata. Fue en muchos sentidos el teatro del deseo donde la representación nunca se detenía. Algunos vinieron en grupos, otros solos, pero todos encontraron la misma eficacia contundente. Camas de piedra, colchones de paja y paredes pintadas que anunciaban lo que se podía comprar. Entrar en el Lupinar no era salir de la vida romana, sino entrar directamente en ella. Aquí,
en este estrecho y oscuro edificio, se podía vislumbrar la cruda intersección de la economía, el deseo y la costumbre social, el lado de Pompeya que las cenizas de Bubius preservarían por la eternidad. Desde el exterior, el Lupinar parecía un edificio de piedra más de Pompeya, su fachada se fundía con tabernas, tiendas y casas. Pero una vez dentro, su arquitectura revelaba un propósito singular, la eficiencia al servicio del deseo. A diferencia de las lujosas villas romanas decoradas con mosaicos y atrios abiertos al cielo, este burdel fue construido con pasillos estrechos, cámaras estrechas y una intimidad oscura que dejaba poco espacio para la permanencia. El edificio en sí tenía 2 pisos. La planta baja albergaba 5 pequeñas habitaciones, cada una de ellas con una cama de piedra empotrada. Eran poco más que cubículos, sin ventanas, sin aire y escasamente amueblados. Sobre la plataforma de piedra se colocaba un fino colchón relleno de paja o tela, a menudo cubierto con una manta áspera. La comodidad no era el objetivo. La durabilidad fue. La piedra garantizaba que las camas pudieran soportar un uso constante sin astillarse ni derrumbarse, mientras que la paja podía reemplazarse fácilmente cuando se ensuciaba. Para el hombre medio de Pompeya, esto era suficiente. El sexo era una transacción, no un romance. Una escalera conducía al segundo piso, donde la atmósfera era ligeramente diferente. Las habitaciones del piso superior eran más grandes, más luminosas y a menudo reservadas para clientes más ricos. Aquí, los visitantes pueden encontrar camas de madera, mantas más suaves o un toque de privacidad que falta en la planta baja. Aquellos que podían pagar más buscaban no solo placer, sino también comodidad, y la arquitectura reflejaba esta jerarquía de experiencias. En el centro del burdel había una pequeña escalera de piedra, la arteria que conectaba a ricos y pobres arriba y abajo, encuentros fugaces e indulgencias más prolongadas. Las paredes mismas cumplían una función de orientación para los clientes. Los grabados fálicos apuntaban hacia las habitaciones casi como flechas, garantizando que incluso los desconocidos pudieran navegar por el edificio. El burdel era práctico, pero también simbólico. Las estrechas habitaciones de la planta baja representaban el lado crudo y sin adornos de la sexualidad romana, rápida, transaccional y accesible para todos. Las habitaciones superiores reflejaban la estratificación de la sociedad romana, donde la riqueza aún podía comprar lujo incluso en la búsqueda de la lujuria. Juntos, formaron un microcosmos de la vida pompeyana, las divisiones de clases, las realidades económicas y el deseo humano, todo comprimido en una sola estructura. Recorrer sus pasillos era como entrar en una máquina construida para un propósito. Cada rincón del Lupinar, desde el eco de los pasos sobre los pisos de piedra hasta el parpadeo de las lámparas de aceite contra las paredes con frescos, recordaba al visitante que esto no era una casa ni un templo, sino un mercado de carne. Quizás la característica más llamativa del Lupinar, y la que ha fascinado a historiadores y turistas por igual, es el fresco erótico pintado sobre las puertas de sus pequeñas habitaciones. Estas imágenes no eran decoraciones abstractas ni indicios velados. Eran representaciones explícitas y coloridas de actos sexuales conservadas notablemente bien bajo las cenizas del monte Bubius. Entrar al burdel era encontrarse con un catálogo literal de deseos, un menú visual que guiaba al cliente en sus elecciones. En una ciudad donde las tasas de alfabetización eran limitadas, especialmente entre esclavos, extranjeros y visitantes de baja condición social, estas pinturas eran prácticas. Un viajero que no hablara latín o un cliente que no supiera leer aún podría señalar la imagen que coincidiera con su preferencia. Cada fresco representaba parejas en diferentes posiciones o escenarios, dejando poco espacio para la modestia o la ambigüedad. Los romanos no disfrazaron aquí la sexualidad de eufemismos. Lo mostraron con la misma claridad con la que un panadero muestra sus hogazas de pan. La ubicación de estos frescos también tenía un peso simbólico. Estaban colocados encima de la puerta de cada habitación, casi como carteles en una tienda. Algunos estudiosos sostienen que funcionaban como anuncios de lo que podría haber disponible en el interior, mientras que otros creen que eran ilustraciones más generales destinadas a inspirar excitación. De cualquier manera, el efecto fue inconfundible. Las paredes mismas se convirtieron en vendedores que guiaban la mirada y la imaginación.
El arte era rudimentario comparado con los estándares de las villas romanas, que a menudo ostentaban refinados frescos mitológicos. Pero lo que a las imágenes de Lupinar les faltaba en pulido, lo compensaban con claridad. Las líneas atrevidas, los cuerpos exagerados y las poses despreocupadas transmitían exactamente lo que se ofrecía. Y a diferencia del erotismo sutil que se encuentra en los hogares de élite, estos frescos eran descaradamente transaccionales. Existían para facilitar los negocios. Curiosamente, estos menús también podrían haber funcionado como una forma de regulación. Al mostrar una variedad de actos abiertamente, el burdel estandarizó las expectativas, asegurando que tanto el cliente como la prostituta entendieran los términos. Esta eficiencia redujo las disputas de manera muy similar a cómo una taberna publica los precios del vino. Para los arqueólogos los frescos son más que una simple citación. Ofrecen una visión poco común de la economía sexual de Pompeya, revelando no solo las prácticas, sino también las actitudes de una sociedad donde el deseo era mercantilizado. Nos recuerdan que el lupinar no era una guarida oculta de la vergüenza, sino un mercado de placer abiertamente publicitado, donde las paredes hablaban más que las palabras. Detrás de las paredes pintadas y los lechos de piedra del lupinar estaban las propias mujeres, las figuras centrales del comercio sexual de Pompeya. Sus vidas eran duras, su trabajo incansable y su estatus casi siempre marginado. A diferencia de las cortesanas de la historia europea posterior, las prostitutas de Pompeya rara vez eran mujeres libres que elegían esta profesión. La mayoría eran esclavos comprados o capturados en provincias lejanas y traídos a la ciudad como mercancías, al igual que el grano, el vino o el aceite de oliva. Las mujeres de Lupinar procedían de todo el Imperio Romano, la Galia, Grecia, Siria y el norte de África. Sus orígenes extranjeros a veces se anunciaban como atracciones exóticas, atrayendo a clientes que deseaban novedad. A estas mujeres a menudo se les despojaba de su identidad y se les daban nombres romanizados simples como Fortunata, la afortunada o Prima la primera. Tales nombres los reducían a funciones, catalogados como artículos en un puesto de mercado. Su existencia diaria era agotadora. Desde la mañana hasta altas horas de la noche, trabajaban en habitaciones pequeñas y sin aire, atendiendo a menudo a varios clientes seguidos. El pago se realizaba rápidamente, normalmente una sola moneda, a veces el equivalente a una barra de pan. Las mujeres no guardaban prácticamente nada para sí. Las ganancias fueron reclamadas por el dueño del burdel. Incluso sus cuerpos no eran verdaderamente suyos y estaban sujetos a las exigencias de extraños y a las reglas del sistema. Sin embargo, dentro de esta sombría realidad, sobreviven rastros de individualidad. Los grafitis grabados en las paredes de Lupinar conservan fragmentos de las voces de las mujeres, sus alardes, sus nombres e incluso comentarios divertidos, dejados para que los futuros clientes los lean. Algunas inscripciones revelan orgullo por la habilidad, otras amargura por la explotación. Estos fragmentos nos recuerdan que las mujeres no eran mercancías sin rostro, sino seres humanos con ingenio, frustración y resiliencia. El estigma que soportaban era inmenso. La sociedad romana toleraba la prostitución, pero no la honraba. Las prostitutas estaban legalmente clasificadas como infams, un estatus que las despojaba de muchos derechos. No podían casarse con ciudadanos respetables, heredar propiedades ni participar plenamente en la vida cívica. El burdel les dio visibilidad pero no dignidad. Aún así, estas mujeres eran esenciales para la economía y el tejido social de Pompeya. Proporcionaban un servicio abiertamente demandado por hombres de todas las clases, desde esclavos hasta senadores. Y aunque sus nombres se han perdido en gran medida en la historia, las cenizas de Bubius han preservado las huellas de su trabajo, sus voces y su resistencia silenciosa dentro de las estrechas cámaras de Lupinar. Si las mujeres de Lupinar eran su fuerza laboral, los clientes eran su sangre vital. Para entender el burdel de Pompeya hay que entender a los hombres que llenaban sus habitaciones. Contrariamente a la suposición de que la prostitución era un privilegio exclusivo de los pobres o desesperados, la clientela de Lupinar abarcaba todos los rangos de la sociedad romana.
Desde esclavos con una sola moneda en la mano hasta comerciantes recién llegados de viajes comerciales, desde soldados estacionados cerca hasta élites locales que buscaban el anonimato, todos pasaban por su estrecha puerta. La asequibilidad de los servicios hizo que el burdel fuera accesible a casi todo el mundo. Una visita podría costar tan solo aproximadamente el precio de una barra de pan. Esto significaba que incluso el trabajador más humilde podía comprar un momento de placer. Para los clientes más ricos, las habitaciones del piso superior ofrecían más comodidad, una cama más suave y quizás la ilusión de exclusividad. Aún así, el acto en sí siguió siendo el mismo. Rápido, transaccional, despojado de romance. Los grafitis que recorren las paredes revelan no solo la presencia de los clientes sino también sus personalidades. Algunos registraron con orgullo sus visitas. Me lo pasé muy bien aquí con Fortunata. Otros dejaron crudas alardes de su vileza, convirtiendo las paredes en un libro de contabilidad del ego masculino. Algunas inscripciones incluso parecen reseñas de clientes que elogian o se burlan de las mujeres por su nombre. Estos escritos, casuales pero permanentes, pintan un retrato vívido de cómo las visitas a burdeles estaban normalizadas en la vida pompeyana. Para los hombres romanos, visitar a una prostituta era poco estigmatizante. Los hombres casados a menudo buscaban el lupinar sin vergüenza. Se esperaba fidelidad de las esposas, no de los maridos. La ley y la costumbre romanas consideraban que el sexo con prostitutas era aceptable, incluso práctico. Proporcionaba una salida que, a los ojos de muchos, protegía a las mujeres respetables de los apetitos masculinos. De este modo, el burdel se convirtió no solo en un lugar de placer, sino también en una institución que reforzaba los dobles estados de la vida cotidiana. Estaba el comercio abierto del sexo, no oculto, no susurrado, sino exhibido con la misma practicidad que el pan o el vino. El lupinar era la pieza central de este comercio, una institución tan parte de la economía de Pompeya como sus mercados. El mismo nombre lupinar revela cómo los romanos consideraban su función. Derivado de la palabra latina luper, que significa loba, era un término del argot para prostituta. Así como un lobo acecha en el desierto, se imaginaba a estas mujeres acechando clientes. Pero en realidad eran los clientes los que vagaban por la ciudad, siguiendo símbolos fálicos tallados en los adoquines y las paredes que literalmente señalaban el camino a las puertas del burdel. Para un hombre romano, ya fuera soldado, marinero o comerciante, había poco secretismo en tales actividades. Pompeya exhibía su sexualidad abiertamente y el lupinar no hacía ningún intento de ocultar su propósito. Desde el exterior, el edificio era común y se mezclaba con las demás estructuras de piedra que lo rodeaban. Pero si cruzas su estrecha entrada, entrarás en un mundo diferente. El aire estaba cargado de olor a lámparas de aceite, vino barato y cuerpos hacinados en habitaciones pequeñas y sofocantes. Las voces de los clientes regateando, las risas de las mujeres entrenadas para seducir y los grafitis de antiguos visitantes daban testimonio de que este no era un lugar de uso fugaz. Era un centro social, una parada habitual en el ritmo diario de los hombres romanos. A diferencia de los templos, que prometían éxtasis divino, o de las tabernas, que prometían escape y bebida, el lupinar prometía satisfacción física inmediata. Fue en muchos sentidos el teatro del deseo donde la representación nunca se detenía. Algunos vinieron en grupos, otros solos, pero todos encontraron la misma eficacia contundente. Camas de piedra, colchones de paja y paredes pintadas que anunciaban lo que se podía comprar. Entrar en el lupinar no era salir de la vida romana, sino entrar directamente en ella. Aquí, en este estrecho y oscuro edificio, se podía vislumbrar la cruda intersección de la economía, el deseo y la costumbre social, el lado de Pompeya que las cenizas de Bubius preservarían por la eternidad. Desde el exterior, el lupinar parecía un edificio de piedra más de Pompeya, su fachada se fundía con tabernas, tiendas y casas. Pero una vez dentro, su arquitectura revelaba un propósito singular, la eficiencia al servicio del deseo. A diferencia de las lujosas villas romanas decoradas con mosaicos y atrios abiertos al cielo, este burdel fue construido con pasillos estrechos, cámaras estrechas y una intimidad oscura que dejaba poco espacio para la permanencia. El edificio en sí tenía 2 pisos.
La planta baja albergaba 5 pequeñas habitaciones, cada una de ellas con una cama de piedra empotrada. Eran poco más que cubículos, sin ventanas, sin aire y escasamente amueblados. Sobre la plataforma de piedra se colocaba un fino colchón relleno de paja o tela, a menudo cubierto con una manta áspera. La comodidad no era el objetivo. La durabilidad fue. La piedra garantizaba que las camas pudieran soportar un uso constante sin astillarse ni derrumbarse, mientras que la paja podía reemplazarse fácilmente cuando se ensuciaba. Para el hombre medio de Pompeya, esto era suficiente. El sexo era una transacción, no un romance. Una escalera conducía al segundo piso, donde la atmósfera era ligeramente diferente. Las habitaciones del piso superior eran más grandes, más luminosas y a menudo reservadas para clientes más ricos. Aquí, los visitantes pueden encontrar camas de madera, mantas más suaves o un toque de privacidad que falta en la planta baja. Aquellos que podían pagar más buscaban no solo placer, sino también comodidad, y la arquitectura reflejaba esta jerarquía de experiencias. En el centro del burdel había una pequeña escalera de piedra, la arteria que conectaba a ricos y pobres arriba y abajo, encuentros fugaces e indulgencias más prolongadas. Las paredes mismas cumplían una función de orientación para los clientes. Los grabados fálicos apuntaban hacia las habitaciones casi como flechas, garantizando que incluso los desconocidos pudieran navegar por el edificio. El burdel era práctico, pero también simbólico. Las estrechas habitaciones de la planta baja representaban el lado crudo y sin adornos de la sexualidad romana, rápida, transaccional y accesible para todos. Las habitaciones superiores reflejaban la estratificación de la sociedad romana, donde la riqueza aún podía comprar lujo incluso en la búsqueda de la lujuria. Juntos, formaron un microcosmos de la vida pompeyana, las divisiones de clases, las realidades económicas y el deseo humano, todo comprimido en una sola estructura. Recorrer sus pasillos era como entrar en una máquina construida para un propósito. Cada rincón de Lupinar, desde el eco de los pasos sobre los pisos de piedra hasta el parpadeo de las lámparas de aceite contra las paredes con frescos, recordaba al visitante que esto no era una casa ni un templo, sino un mercado de carne. Quizás la característica más llamativa de Lupinar, y la que ha fascinado a historiadores y turistas por igual, es el fresco erótico pintado sobre las puertas de sus pequeñas habitaciones. Estas imágenes no eran decoraciones abstractas ni indicios velados. Eran representaciones explícitas y coloridas de actos sexuales conservadas notablemente bien bajo las cenizas del monte Bubius. Entrar al burdel era encontrarse con un catálogo literal de deseos, un menú visual que guiaba al cliente en sus elecciones. En una ciudad donde las tasas de alfabetización eran limitadas, especialmente entre esclavos, extranjeros y visitantes de baja condición social, estas pinturas eran prácticas. Un viajero que no hablara latín o un cliente que no supiera leer aún podría señalar la imagen que coincidiera con su preferencia. Cada fresco representaba parejas en diferentes posiciones o escenarios, dejando poco espacio para la modestia o la ambigüedad. Los romanos no disfrazaron aquí la sexualidad de eufemismos. Lo mostraron con la misma claridad con la que un panadero muestra sus hogazas de pan. La ubicación de estos frescos también tenía un peso simbólico. Estaban colocados encima de la puerta de cada habitación, casi como carteles en una tienda. Algunos estudiosos sostienen que funcionaban como anuncios de lo que podría haber disponible en el interior, mientras que otros creen que eran ilustraciones más generales destinadas a inspirar excitación. De cualquier manera, el efecto fue inconfundible. Las paredes mismas se convirtieron en vendedores que guiaban la mirada y la imaginación. El arte era rudimentario comparado con los estándares de las villas romanas, que a menudo ostentaban refinados frescos mitológicos. Pero lo que a las imágenes de Lupinar les faltaba en pulido, lo compensaban con claridad. Las líneas atrevidas, los cuerpos exagerados y las poses despreocupadas transmitían exactamente lo que se ofrecía. Y a diferencia del erotismo sutil que se encuentra en los hogares de élite, estos frescos eran descaradamente transaccionales. Existían para facilitar los negocios.